With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 350 plus undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. I earned my degree online at Arizona State University. I chose to get my degree at ASU because I knew that I'd get a quality education, they were recognized for excellence, and that I would be prepared for the workforce upon graduating. To be associated with ASU, both as a student and alum, it makes me extremely proud, and having experienced the program, I know now that I'm set up for success. Learn more at asuonline.asu.edu. Dos reformas constitucionales recientes hacen que los reflectores apunten a Hugo Aguilar Ortiz, ministro electo de la Suprema Corte y quien además habrá de presidirla. Por un lado, la reforma judicial que le permitió llegar al cargo, pero además la reforma de finales de 2024 que materializa la personalidad jurídica de las comunidades originarias en el artículo 2. Por eso, ese es el tema de salida de la charla que nos concedió. ¿Cómo México avanza hacia un Estado plurinacional? Se sigue pensando que los indígenas no tienen la capacidad de tomar decisiones, no tienen la capacidad de reflexionar. Y este ha sido una limitante enorme para el desarrollo de los derechos. Y esto es el núcleo principal que logramos en el 2024, además de consolidar otros derechos. Pero viene el enorme reto de la implementación a todos los niveles, desde el nivel federal, el estatal y el municipal. Todos niegan que los pueblos tengan esta capacidad. Hoy en día están sometiéndose todavía a resolución de la actual composición de la Corte algunos temas de los pueblos indígenas que tienen que ver con esto. Y hay una reticencia enorme a decir que los pueblos son entes plenos, con capacidad total para tomar decisiones, con la capacidad total de administrar recursos. Ahorita están en la Corte algunos temas de los pueblos relacionados con esto, en donde el argumento central es: están desconfigurando la forma de organización del Estado mexicano, están vulnerando la autonomía municipal o las atribuciones estatales y federales. Los pueblos no pueden tener una autonomía que tenga el alcance de interactuar con estos otros órdenes de gobierno. Esa es un poco la línea de pensamiento que está vigente y está a todos los niveles. En contrapunto con esto, yo observo con bastante satisfacción que desde la voz del Ejecutivo Federal hay una interpretación distinta. Este año se echó a andar el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para Pueblos Indígenas y Afromexicanos, ahora que se está llamando el FAISPIAM. Y contrario a lo que se está debatiendo abajo en la propia Suprema Corte, este otro planteamiento sí apunta a darles un reconocimiento pleno a los pueblos indígenas, dándoles recursos públicos, reconociéndoles la capacidad de ejercer esos recursos y llevar a cabo obra pública. Esto es crucial, pero entonces tenemos estas dos tensiones. Hay una visión que apunta hacia mantener el status quo, los indígenas objeto de asistencia, sin capacidad, y hay esta otra visión que les reconoce capacidad. Y precisamente en este reciente entorno de reconocimiento de las comunidades originarias, le preguntamos al abogado y activista cómo armonizar los derechos humanos con los usos y costumbres. Pensemos, por ejemplo, en los 28,000 matrimonios infantiles contabilizados en el censo del 2020. He visto estos temas y yo lo que podría decir de entrada es que no es un uso y costumbre casar niños, no es un uso y costumbre de los pueblos vender mujeres, porque ese es también otro cuestionamiento que se hace. Lo que ocurre en algunas regiones indígenas es la proliferación de la delincuencia organizada y el empoderamiento de determinados sujetos. Hay hombres que están vinculados con la delincuencia organizada que llegan a tener suficientes recursos y aprovechan una institución indígena como es la dote. Y esta la tergiversan. O sea, no vamos a negar que en regiones indígenas hay pobreza, e incluso pobreza extrema. Y si llega alguien
con un monto considerable de dinero, pues sí, caen en la tentación de entregar a su hija, pero no es una costumbre. Podemos ver un caso aislado, una situación concreta o específica, como hay en esta sociedad también, y que todos debemos de combatirla. Ahí sí, sin ningún miramiento. O sea, todos los casos en donde se pongan en entredicho el libre desarrollo de las personas, de los niños, de los jóvenes, en donde se asuman estas actitudes que denoten un tráfico o un lucro indebido frente a la vulneración de la dignidad de la persona, no, es tolerancia cero, sea en zonas indígenas o fuera de zonas indígenas. En este reconocimiento que el abogado indígena hace de la mano del crimen organizado, le pedimos su punto de vista de la figura de jueces sin rostro, que ha sido condenada a nivel internacional por abrir la puerta a violaciones de derechos humanos y que ahora está contemplada en la reforma judicial. No podría adelantar un criterio sobre casos específicos, porque si no me coloco en dificultades para abordarlas posteriormente, pero sí puedo decir en términos generales que los contextos de inseguridad, de violencia que se viven en el país pueden llegar a obligar a usar estas figuras, pero como hechos aislados, excepcionales. O sea, no podemos negar que hay un debido proceso, que debemos de respetar las reglas pues de víctimas y en este caso imputados, acusados. Y una de estas garantías es la inmediatez, la interrelación entre el acusado y su juzgador, que se sepa quién lo está juzgando, de qué manera se está juzgando, bajo qué principios, reglas o derechos. Pero la situación en la que vive el país y muchos otros países en Latinoamérica es de tal magnitud que se tiene que pensar en la protección plena de los juzgadores que llevan estos casos. Es decir, tenemos que encontrar un equilibrio entre los derechos o la seguridad de los juzgadores, la correcta realización de los juicios, el juzgamiento adecuado de quienes cometen este delito, también la situación de la víctima, porque eso en muchos casos se ha privilegiado en gran medida los derechos fundamentales del imputado y se ha hecho a un lado los derechos de la víctima. Todo esto tendremos que revisarlo dependiendo de cada caso, analizando el contexto, para ver lo procedente en cada caso, buscando el mejor beneficio para la sociedad. Así como cada caso debería ser revisado para determinar o no la prisión preventiva, sobre la oficiosa, la que se dicta por default para ciertos delitos y por la que el Estado mexicano ha sido sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta es la opinión de Hugo Aguilar. Pues también es complejo porque todo parece indicar que nos van a dejar el tema para la siguiente configuración de la Corte. No me podría pronunciar en manera concreta en el tema. Eso es lo que yo digo, porque soy un hombre que ha promovido y defendido los derechos humanos, es que es un referente mundial los derechos humanos. Todas las sociedades debemos de realizar trabajos contundentes a favor de los derechos humanos de todos los sectores y en particular los sectores que han estado excluidos del sistema de justicia. Eso es innegable. El nivel del goce de estos derechos es el que tendremos que ir revisando cómo lo alcanzamos. Los derechos humanos en sí mismos tienen una característica que es su progresividad y esto puede ayudar a seguir implementando medidas que garanticen a toda la sociedad el pleno goce de los derechos. Hay otros que están condicionados a los recursos, a las condiciones de seguridad, incluso en muchos casos a la visión, la cosmovisión de la sociedad mexicana. El tema de la prisión preventiva oficiosa no escapa de esas realidades, de esas consideraciones. En su momento habremos de llevar a cabo este análisis y buscar el máximo posible del goce de este derecho fundamental, ¿no? Una de las críticas que se han hecho como parte de la justificación para la reforma judicial es el abuso del juicio de amparo, como una garantía de protección ante abusos del poder. Viniendo desde el activismo, Aguilar Ortiz llama a flexibilizarlo y hacer que se centre en la verdadera defensa de los derechos humanos y no de los que tienen para pagarlo. El amparo goza de mucho prestigio, pero siento que el amparo se ha ido hacia la formalización excesiva. Es decir, para ayudar a la clase vulnerable, a la clase excluida,
necesitamos flexibilizar las reglas el formalismo del juicio de amparo, garantizar el acceso pleno de los campesinos, de las mujeres, de los indígenas, de los afros, que no tienen el dinero para pagar un abogado. O sea, si nosotros seguimos llevando el juicio de amparo hacia el terreno técnico, el ciudadano común que no tiene para pagar un abogado que se conduzca en términos técnicos, pues va a quedar fuera del amparo. Los amparos que hasta hoy han sido trascendentes para este sector vulnerable, los han hecho a partir de este mecanismo de litigio estratégico y con organizaciones que tienen la posibilidad de articular una buena demanda de amparo. Quienes no tienen una asesoría adecuada, no, pues se quedan fuera hasta por una copia. Y hacia arriba, yo tengo la perspectiva de que también se ha abusado para temas que no son propiamente de derechos humanos. En México está considerado como un derecho humano el principio de legalidad, la debida fundamentación y motivación de toda resolución, y a partir de este dato entran todos los temas fiscales, por ejemplo. O sea, pagar impuestos pues no es un derecho, es una obligación, pero adquiere el matiz de derecho y hasta de derecho fundamental si la decisión del Estado no está debidamente fundada y motivado. Y entonces quienes acuden más al juicio de amparo pues son los que tienen la posibilidad de llevar los casos por contar con una asesoría técnica especializada. Esto se debe fortalecer. A lo mejor tendremos que encontrar los mecanismos de cómo tener una mayor eficacia en el pago de impuestos sin necesidad de llegar a juicios. Hugo Aguilar es una figura a la que se le relaciona con el ala progresista, por lo que es importante conocer su opinión sobre temas como el uso recreativo de la marihuana o la despenalización total del aborto. Va a ser decisión del colegiado, pero yo comparto esta idea de libre desarrollo de la personalidad. Yo soy de otra identidad y cuando yo planteo que respeten mi identidad, estoy planteando eso. O sea, nadie puede imponerle a otro cómo debe ser, cómo debe pensar, aunque hay un denominador común que también nos debe identificar como colectivo. El excesivo énfasis en el libre desarrollo de la personalidad, digamos así, de endiosar al individuo en detrimento de lo colectivo, también creo que no es del todo adecuado. Entonces, en la medida que logremos los justos equilibrios entre estos dos planteamientos, creo que vamos a construir una sociedad mejor para todos. Una situación que a los pueblos nos ha pegado demasiado es la imposición. Se han hecho políticas públicas para prohibir hablar la lengua, políticas públicas para no reproducir la cultura. Hay en el imaginario de la sociedad mexicana sí una superioridad, una idea de que esta sociedad es superior y que la otra debe dejar de ser para ser incorporada a esta sociedad. Esto yo creo que es un pensamiento que no cabe. De cara a los casos de personas privadas de la libertad sin sentencia, el próximo ministro presidente de la Suprema Corte se ha planteado la meta de que los juicios no excedan de 6 meses y hasta lanza un llamado para que se le hagan llegar los casos más notorios, además de fortalecer la ley de amnistía en beneficio de los que menos tienen dentro de las prisiones. Su llegada a la presidencia no le sorprende porque dice siempre haber estado cercano a las comunidades y de esa manera además responde a quienes critican su cercanía con el movimiento de la Cuarta Transformación. Mi acercamiento con el actual régimen, con el gobierno, fue desde esa perspectiva. Yo estuve como coordinador general de derechos indígenas en el INPI y desde ahí impulsé la reforma constitucional al artículo 2. Mi interacción con actores políticos, legisladores, senadores, fue desde esa perspectiva, en la lucha para que se reconozca en la Constitución un nuevo bagaje conceptual, nuevos derechos, una nueva perspectiva de un Estado pluricultural. Ha sido mi paso. Niega cercanías de contubernio o de estar supeditado a otros intereses, por lo que finaliza asegurando que llega con entera libertad y que no habrá activismo judicial. Para La Octava, Daniel Rosas. With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online.
That's a degree better. Explore more than 350 plus undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.